Existen dos caras distintas del espejo histórico en el que se refleja la conquista. Por una parte estaban los textos y pinturas mesoamericanos, principalmente de las culturas maya y náhuatl, y por otro las relaciones españolas. El libro recoge y analiza las primeras. Los textos que se pudieron rescatar y plasmar en el libro son códices históricos y tenían una escritura principalmente ideográfica y fonética. Fray Toribio de Benavente fue el primero en descubrir el interés de los indios en conservar los recuerdos acerca de la conquista, pero fue bajo la mirada de Fray Bernardino que sus estudiantes indígenas de Tlatelolco, aprovechando los informes de algunos ancianos, redactaron en idioma náhuatl varios pasajes. Esta colección se vuelve así el testimonio más amplio de la conquista por parte de los mexicanos. Es importante para cualquier historia tener en cuenta los datos bibliográficos de sus personajes, pues ello ayuda a su posterior desarrollo. Miguel León Portilla nació en la Ciudad de México en 1926. Estudió en la Loyola University de Los Ángeles, California, y después el doctorado en filosofía en la UNAM. Pero más importante aún en su formación fue su relación con su tío famoso, antropólogo mexicano Manuel Gamio, quien, entre otras cosas, realizó uno de los primeros estudios sobre Teotihuacán en 1911. Su interés por el México prehispánico le hizo adentrarse en el estudio de los códices indígenas y estudiar náhuatl, ambas actividades muy poco cultivadas para la época. Las siguientes palabras son del propio León Portilla. A pocos les pasaba por la mente entonces que para estudiar, por ejemplo, temas como el de la organización social, la tenencia de la tierra, las formas de gobierno en las comunidades, las creencias y prácticas religiosas que en ellas prevalecían, había abundantes testimonios en náhuatl conservados en varios archivos. Su interés por el tema lo llevó a fundar el Seminario de Cultura Náhuatl en la UNAM. Miguel también fue historiador y antropólogo y el principal experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. Algunas de sus obras son La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, Visión de los vencidos, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, y El reverso de la conquista. Ganó muchos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Internacional Alfonso Reyes en el 2000 y el Premio Leyenda Viviente en 2013. Su tesis titulada La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes apareció revisada en 1959 y ha sido traducida al ruso, al inglés, al francés, al alemán y al checo. Es impresionante cómo podemos tener los relatos en español de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, de los Tapia, del Conquistador Anónimo, de Fray Francisco de Aguilar, y en cambio desconocemos la perspectiva indígena. Es bastante curioso cómo José Vasconcelos, en el prólogo a su breve historia de México, dijera que los indios no tuvieran conciencia de lo que había ocurrido. Era evidente que un libro acerca de la visión de los vencidos tenía que estar disponible. Al momento de su publicación, empezaron a salir 1000 reseñas de aquellas personas a las que les había llamado la atención. Incluso en la biblioteca del estudiante universitario se han hecho 13 ediciones, las cuales, algunas de ellas, se han publicado en España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Hungría y más. Sin duda, ha despertado el interés por nuestra cultura, y nos atrevemos a decir que ha ayudado a reafirmar la identidad de varias personas alrededor del mundo. Lo más impresionante es que poco después de ser publicado, se desarrolló en la historiografía la teoría del otro, de la otredad. El libro no es una historia del México prehispánico, sino un relato contado por los mismos perdedores. Tampoco duda de que los relatos, alguna vez traducidos desde el náhuatl, estén mal, ya que se pueden ver ciertos tecnicismos desde el idioma en la traducción. A esto se le suma que él mismo ha traducido textos y lo hace con criterio. Menciona que en México, aunque muchos no lo quieran ver, la salvación de ciertas culturas y lenguas antiguas es fundirse entre ellas mismas, y este cambio no es para mal, sino para conservar las culturas. Y esto no solo en los pueblos antiguos, sino que también está presente en la modernidad con el mestizaje, como se ha visto también al norte de México con Estados Unidos. Por último, Portilla cree que la cultura es sumamente frágil y su imagen se asemeja a la construcción de identidad de las personas, consecuencia de lo que el otro piensa de mí y lo que yo pienso de mí, una mezcla. Antes de adentrarnos a la lectura, es importante tener en cuenta ciertos puntos. El primero de estos es que toda la vida hemos aprendido de la conquista desde un punto de vista eurocentrista, y el libro derriba esta barrera, poniendo la visión de los mexicas como la principal de la historia. Si bien en la historia no se puede clasificar como bueno o malo, sí se deben tener en cuenta todas las perspectivas de lo ocurrido.
Gracias a esta cultura eurocentrista, se tienen muchas creencias equívocas de lo que en verdad pasó en la conquista. ¿A quién le tenemos que creer? Más que elegir un bando y bloquear totalmente al otro, tenemos que tener toda la información a la mano y hacer con ella lo que creamos correcto, en vez de que ciegamente, como lo hemos hecho toda la vida, creer la versión contada desde el punto de vista de los conquistadores. Por último, se considera que se debería leer este libro por lo menos una vez en la vida, ya que es extraño, como siendo mexicanos, nos enseñen la versión española de estos sucesos. Tenemos derecho a conocer nuestra historia contada por nosotros mismos. Ahora, 10 años antes de la llegada de los españoles, los mexicas tuvieron varios presagios en los que veían que una tragedia se avecinaba, y Moctezuma llamó a varios sabios para ver si había señales de guerra. Sin embargo, los sabios no tenían respuesta. Años después apareció un Macehual, un hombre del pueblo, diciendo que habían como unas torres o cerros pequeños en el mar, con gente de carnes muy blancas en las costas del Golfo, específicamente en Mixtlahuanta, ahora Veracruz. En ese momento, Moctezuma mandó a llamar a varios personajes para que prepararan cadenas de oro con varias piedras preciosas, ya que pensaba que Quetzalcóatl había regresado. Gracias al Códice Florentino, podemos entender cómo fue el primer acercamiento entre las dos culturas. Los mexicanos le entregaron varios tesoros a los españoles y les iban abriendo el camino para llegar a México Tenochtitlan, la joya de Mesoamérica. Los indígenas veían a los españoles como dioses venidos del cielo y a los esclavos negros como divinos sucios. Cuando los españoles llegaron a Tlaxcala, los tlaxcaltecas los recibieron con mucha emoción y se hicieron aliados para empezar a armar un complot en contra de los de Cholula. Gracias a esta alianza y a la hostil bienvenida por parte de Cholula, los españoles vencieron fácilmente. Al enterarse de esta matanza, los mexicanos se dieron cuenta que los españoles venían en son de conquista y que no tenían nada que ver con Quetzalcóatl. Cuando llegaron a Texcoco, el príncipe Extilochil lo recibió también en son de paz y con muchos regalos. En agradecimiento, los españoles decidieron bautizarlos e inculcarles la palabra de Dios. Aquí es la primera vez que podemos ver el trabajo de evangelización que hicieron los españoles y un claro mestizaje de cultura. Se tiene la creencia que los españoles vinieron a salvarnos y que sin ellos no seríamos nada, y eso no podría estar más incorrecto. Los mexicanos tenían una sociedad totalmente formalizada, tenían sus propios usos y costumbres, su propia legislación y sistemas de comercio, tenían ya establecidas relaciones jerárquicas, y aunque no tenían materiales tan avanzados como los españoles, no necesitaban del rescate de nadie. El 8 de noviembre de 1519, los españoles por fin llegaron a la capital, y Moctezuma los recibió con los brazos abiertos. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio ya. A la tierra tú has llegado. Has arribado a tu ciudad, México. Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono, o por tiempo breve te lo reservaron. En retorno, los españoles le dijeron a Moctezuma que nada tenía que temer, que lo amaban. Durante una de las festividades más importantes de los aztecas, los españoles atacaron por sorpresa. El primer día de la fiesta no pasó mucho, pero fue en el segundo que en medio de los cantos y las danzas, los españoles empezaron a posicionar en puntos estratégicos para acorralar a los aztecas, que no llevaban ningún tipo de arma debido a la festividad, y en cambio estaban vestidos de forma totalmente ceremoniosa para alabar a sus dioses. Los españoles, dirigidos por Pedro de Alvarado, con sus armas listos para traicionar, dejando una horrible imagen. Después de la matanza, el pueblo azteca se enteró de esto y fue hacia el lugar de las atrocidades. Allí comenzaron el asedio hacia los españoles, quienes tuvieron una salida fallida del lugar. Hubo bajas de ambos lados, pero fueron los españoles los que salieron más afectados de esta. También tuvieron muchas pérdidas materiales en el momento de la huida. Cientos de piezas de materiales valiosos quedaron en el fondo de los canales. A este suceso se le conoce como la Noche Triste. Por alguna razón, los mexicas pensaron que no regresarían, y así pasaron varios días hasta que se empezó a esparcir el rumor de una enfermedad. Esta infectó a buena parte de la ciudad, dejando muchos muertos. Así, los españoles habían empezado su asedio hacia la ciudad. Lo primero que los españoles intentaron fue entrar directo a la ciudad, pero fracasaron por la fuerza de la defensa de los mexicanos. Así, durante varios días, a lo que se asemejó a una marea, los españoles, mexicas, empujando y jalando por los territorios de la ciudad. Los mexicas eran mucho más adiestrados en la pelea puño a puño por su fiereza, pero esto se balanceó por las ventajas tácticas y estratégicas de los españoles.
Debido a que los mexicas estaban rodeados, poco a poco fueron acabándose los recursos, y así se terminó de cargar la balanza del lado de los españoles. Con todo en contra, el último emperador mexica, Cuauhtémoc, se entregó junto con otros representantes como prisioneros a los españoles. Sin un líder, empezaron a retroceder cada vez más y eventualmente a ir por agua y por tierra. Con esto, los españoles empezaron a buscar todo el oro que habían perdido durante la Noche Triste. Viendo Cuauhtémoc que la batalla estaba perdida, ordenó a su pueblo a rendirse para dejar de sufrir. Así acabó el imperio, ya que casi toda la nobleza pereció durante o por la guerra, poniendo fin al imperio azteca. Ahora, al final del libro se exponen poemas aztecas, dando un espacio muy importante a su literatura y arte en general. Y esto es realmente bueno, ya que no solo da este lugar, sino que también nos abre la puerta a una cultura entera, con uno de los medios más importantes de toda la historia. Gusten o no, estos poemas son una joya histórica, le dan aún más valor a la obra. Ahora, sobre el impacto de la obra La visión de los vencidos, se puede decir que es una de las obras fundamentales de la historia de México. ¿Por qué? Hay una máxima que dice, la historia la hacen los vencedores, y no falta razón. Los primeros estudios, incluso desde la época de la conquista, se hicieron tomando como referencia obras de españoles, como los llamados cronistas, como Francisco Javier Clavijero, Fray Bernardino, o conquistadores como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, entre otros. Entonces, el libro de León Portilla es muy atinado, porque por primera vez se contaba la historia desde el lado opuesto, el de los derrotados. Porque a partir de entonces se dejó de ver a los códices como fuente de meros mitos o cantares que no representaban la historia. A partir del texto de León Portilla, hubo otra lectura de la conquista, porque explicaban las razones que tuvieron los antiguos mexicanos ante la llegada de aquellos extraños. Estaba de acuerdo con su forma de concebir al mundo, y cuyo pasaje más conocido seguramente es la de identificar a Cortés con Quetzalcóatl. Pero igualmente, la obra de León Portilla no pierde la vigencia porque es ejemplo de cómo los eternos desposeídos luchan por sus derechos y su sobrevivencia. Así, la historia de los antiguos mexicanos es la lucha de muchos pueblos que hoy en día se encuentran sometidos y se resisten a ser aniquilados por los poderosos. Por nuestra parte, creemos que este libro es una buena herramienta para comenzar a adentrarse en la conquista del lado no tan popular de la historia, y así hacer un análisis desde una perspectiva neutral e imparcial, donde tomemos más en cuenta los hechos que los relatos subjetivos de las partes involucradas. Creemos que este tipo de lecturas deberían ser implementadas desde la educación básica para así contar con los conocimientos suficientes para formar un criterio propio e informado. Al final de todo, ignorar la visión de los vencidos solo te llevará a dos cosas. A perder todas tus colonias en América y regresar 500 años después como un turista. Muchas gracias Gracias. por tu atención.